Cook, tu punto de partida. Les Hayes, pioneros en capacitación online. Cuida tu tranquilidad con ADT, líder en seguridad. Presentan Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos listos ya con nuestro primer entrevistado de esta mañana. Él es el diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz. Diputado, ¿cómo está? Muy bien, Fernando, buenos días. A ver, tenemos varios temas, pero revisemos un poquitito probablemente el tema más noticioso y que más conmoción causó durante la semana pasada, que fueron las palabras de la vocero Cecilia Pérez respecto de lo que pasaba en el Partido Socialista y la deuda que ella dijo que tenía ese partido para explicar montones de cosas que estaban asociadas al narcotráfico. Ha habido una gran crítica por parte del mundo político de la oposición respecto de esto, pero lo que no se puede negar es que Cecilia Pérez está capitalizando de alguna manera en un problema que fue asumido por el Partido Socialista y que fue incluso criticado muy fuertemente en contra de la actual directiva, uno de los cuales, de los principales, era justamente tú, Marcelo. Así es, pues yo creo que tú has descrito bien el problema, ¿no? Porque las declaraciones de la ministra fueron tan impropias, tan inaceptables, que no solamente causaron malestar y rechazo en el Partido Socialista, sino que en buena parte de la oposición, y ojo también en parlamentarios oficialistas, incluso en autoridades que en privado nos transmiten su diferencia con el tono y el carácter de las declaraciones y el contenido de las declaraciones, aunque en público las mantienen. Porque ella utiliza efectivamente un problema que es real, que nosotros denunciamos, yo lo denuncié y mantengo todas las críticas que hice en su momento respecto de la directiva, y aún sostengo que la directiva debe hacer mucho más. Pero una cosa muy distinta es decir, mire, el Partido Socialista hizo la vista gorda por lo que sea. Yo en su momento dije porque San Ramón tiene un padrón de votos tan importante que en la lógica del partido ficha, el partido clientelar, fue indolente y negligente en resolver ese problema de raíz por temor a perder ese tremendo bolsón de votos. Y esa es una crítica que yo mantengo, y vamos a llegar al próximo pleno del Comité Central del Partido Socialista pidiendo a la mesa directiva medidas más drásticas que las que ha tomado, porque no queremos que se vuelva a repetir este episodio. Pero una cosa muy distinta es lo que la ministra hizo en su primera declaración, que ha matizado con un Twitter, matizó al día de ayer, que fue una imputación al conjunto del Partido Socialista, diciendo que el Partido Socialista tenía un problema con el narcotráfico, cuáles eran los vínculos del narcotráfico. Después ha dicho, no, me refiero a San Ramón, a algunos militantes, pero son cosas muy distintas. Entonces lo que ella intentó fue mañosamente trasladar un problema que es real, que existe, y respecto del cual la directiva anterior y la actual tienen enorme responsabilidad, para intentar inhibir la acción política y constitucional del Partido Socialista. Y eso generó un efecto sísmico, un efecto sistémico en el funcionamiento de la relación entre el gobierno y la oposición, entre el gobierno y el Congreso, y yo veo al gobierno con poca intención de retroceder, probablemente porque acá hay otro objetivo, ¿no? Que es que este tema permanezca en la opinión pública para que no emerjan ni las críticas a la gestión económica del gobierno, ni las críticas a las expectativas insatisfechas, ni para que se pongan en la opinión pública de realidad de proyectos que le incomodan al gobierno, como el de 40 horas. Entonces, por eso es que la reacción de rechazo a las declaraciones de la ministra Pérez ha sido transversal y unánime en el Partido Socialista, y ha contado con la adhesión de la oposición, porque no es lo mismo decir, mira, hay un problema ahí, háganse cargo, que decir, ustedes están inhabilitados porque tienen un vínculo con el narcotráfico, por tanto, no pueden hacer una acusación constitucional. Son dos cosas de entidad y naturaleza distintas, pero tú tienes razón en un punto. Aquí hay material provisto por la insuficiente incapacidad de acción o falta de capacidad de acción de la directiva para haber atajado y cortado este problema de raíz cuando apareció el primer reportaje. Sí. Y no cuando se vieron sorprendidos por el segundo reportaje, en el que se pusieron a adoptar medidas que durante más de un año negaron sistemáticamente que eran viables de hacer, a pesar de que las propusimos formalmente en distintas instancias regulares del partido. Entonces,
yo creo que estamos también pagando el costo de esa indolencia y de esa falta de voluntad de haber encarado el problema en su momento con la fuerza y contundencia que se requería. A ver, estamos conversando con el diputado Marcelo Díaz del Partido Socialista. Diputado, hay todavía una serie de cosas que me acuerdo la última vez que conversamos sobre este tema, estaban tomando una serie de medidas para el caso particular que se denunció en el Partido Socialista, que tenía que ver con la potencialidad de revisar el padrón, de hacer un arqueo efectivamente de quién era quién en términos de su militancia. ¿Qué tanto de aquello se ha seguido haciendo? Bueno, supuestamente la comisión de expresidentes de partido, el próximo 7 de septiembre el pleno del Comité Central nos entregará un informe. Yo tengo un juicio crítico respecto de ese trabajo. Creo que ese trabajo no está sometido a estándares que nos permitan llegar donde tenemos que llegar, que no solamente a eliminar del padrón cualquier militante que esté vinculado a casos de narcotráfico, sino que poner fin al clientelismo, porque el problema del clientelismo no solamente tiene que ver con que hay gente que está vinculada a casos de narcotráfico, tiene que ver con esta hipertrofia del padrón electoral de un partido en el que dos comunas, San Ramón y El Bosque, concentran más del 20% total de la militancia. Eso quiere decir que en el refichaje hubo ahí un esfuerzo de reclutamiento militante, y yo estoy convencido que hay muchos militantes de San Ramón que son, como dice nuestro himno partidario, militantes puros y sinceros, pero otros son puras fichas, son militantes zombies, como le llamo yo. Entonces, nosotros vamos a llegar a ese primer comité central como disidencia a exigir que se nos digan cuáles son los parámetros y los estándares que se están utilizando. Vamos a llegar a exigir, por ejemplo, definiciones políticas, y una que ya es esencial, que era como del ABC de lo que había que hacer, que era anunciar que vamos a levantar un candidato propio o común con el resto de la oposición para disputarle a Miguel Ángel Aguilera la alcaldía de esa municipalidad. Esas son señales que la ciudadanía puede entender. Si tú de verdad estás rompiendo vínculos con ese mundo y quieres acabar con esa lógica clientelar completamente irregular que hay en San Ramón, porque insisto, nada justifica que haya casi más de 3.000 militantes en San Ramón, el partido que más militantes tiene, la comuna donde hay más militantes y de un solo partido, si no es por la vía de la captura clientelar de esos militantes, que se expresó además con las imágenes que veíamos de acarreo, de funcionarios municipales a los que se les contrata a cambio de que recluten, o con la tarea de que recluten, no sé, 10, 15, 20 fichas, y que las movilizan. Todo eso son anomalías que contaminan la vida política de los partidos, más allá del tema del narcotráfico. Entonces, nosotros planteamos, esta comisión de expresidentes, fíjate que tuve una comisión política hace mucho tiempo, Carmen Andrade propuso, con mi respaldo, de Fernando Kraus, de Michel Petat, miembros de la comisión política, que armaron esta comisión de hombres y mujeres notables que se dedicaran al padrón. Eso dijo, no se puede auditar el padrón, la ley no lo permite. Y resulta que después del segundo reportaje, todas las medidas que nosotros planteamos parecieron, por arte de magia, ser posibles de realizarse sin que mediara cambio legal alguno. Lo que nos da la razón en el sentido de que se tomaron algunas medidas claramente insuficientes, porque, claro, de cara a las siguientes elecciones, y también está comprobado, había muchos interesados en pactar con ese bolsón de votos, con ese bolsón de fichas. Yo sé que cuando digo esto hay militantes que en San Ramón se ofenden, y es verdad, porque en San Ramón siempre ha habido Partido Socialista y va a seguir habiéndolo. Y estoy convencido que muchos de ellos son militantes reales, comprometidos, con principios, pero no me digan a mí que las 3.000, 4.000 fichas de ese comunal son todo, que ahí hay una suerte de foco revolucionario socialista, porque no es verdad. Entonces, vamos a exigirle a la mesa, de la que no formamos parte, que rinda cuenta de cuáles son las medidas que ha tomado. Porque si yo hubiese sido parte de la mesa, que no lo soy, primero habría hecho cosas más drásticas después del primer reportaje. Pero ya, no lo hicimos. Entonces, después del segundo reportaje, habría tomado tales decisiones y con tal celeridad. Voy a ponerte un ejemplo: declarar en reorganización el comunal, suspender la militancia del 100% de los militantes, porque hay una cosa que es de perogrullo, Fernando. Si yo soy militante y me suspenden la militancia, voy a reclamar. Si yo soy una ficha al que reclutaron a cambio, no sé, pues de unas camisetas de fútbol o de una ayuda social, no voy a reclamar porque me da lo mismo el Partido Socialista. Sin embargo, esas medidas difíciles, dolorosas, porque significa que esos 3.000 votos dejan de existir, yo me acuerdo que en un momento la senadora Isabel Allende dijo en medio de la campaña, después de la campaña, que se había anulado San Ramón como un gesto para la disidencia. Y yo quedé para adentro, porque dije, si lo hicieron por eso, entonces la constatación definitiva de lo irregular de todo este proceso electoral, porque las mesas se anulan porque hay convicción para anularla, porque hay convicción jurídica para anularla.
no por gestos para alguien o porque eso no se hace en ninguna elección. Sí. Entonces, vamos a exigir cuentas, que duda cabe, porque, insisto, el reproche a la ministra Cecilia Pérez es transversal y yo lo comparto y lo suscribo completo. Pero aunque a algunos le duela, el material para que ella diga esto, a diferencia de lo que piensan algunos, muy minoritariamente, no son mis declaraciones ni las que hicimos como lista. Esa es como una lógica bien retorcida, ¿no? Pensar que no, es que la ministra hace estas declaraciones y por eso te citan, porque tú lo dijiste. Y digo, sí, pero ¿por qué lo dije yo? Lo dije yo porque entre un reportaje y el otro reportaje, los que tenían que hacer cosas, no solamente no las hicieron, sino que negaron las cosas que nosotros propusimos que hicieran. Eso le da material a Cecilia Pérez para abusar y maltratar al conjunto del Partido Socialista. Y eso es inaceptable. Estamos conversando con el diputado Marcelo Díaz del Partido Socialista. Marcelo, hay una pregunta que ha rondado esto desde que partió el problema. El modus operandi, como se producen los militantes ficha, que se denominan, o militantes zombie, la alteración del padrón para que se abulte sobre la base de personas que eventualmente no existen o personas que no son realmente militantes, ¿es algo que se pudo haber hecho exclusivamente en el Partido Socialista o era una estratagema o una táctica que eventualmente se podría haber utilizado o se puede haber utilizado en cualquier otro partido? Creo que en todos los partidos, no tengo ninguna duda, no conozco ningún partido en el que no haya, con este sistema de fichas, ¿no? De que tú inscribes a la gente con fichas. Fíjate que hay un fenómeno que uno lo podría checar en muchos partidos. Durante mucho tiempo, tú mirabas el padrón del Partido Socialista, y yo sé que también en otros partidos, pero me corresponde a mí hablar de ello, y había muchos militantes con un mismo domicilio. ¿Sabes por qué se produce ese fenómeno? Porque el operador político que lo recluta pone el mismo domicilio, que probablemente el de él o de alguien conocido, para que cuando tú hagas las campañas no puedas llegar a los militantes. Solo él sepa dónde viven, quiénes son, qué compromiso tienen, qué capacidad de movilización tienen. Todas esas cosas hay que resolverlas por varias vías. Fíjate que nosotros planteamos una hace mucho tiempo en un pleno comité central, y es que se pagaran cotizaciones regulares en el mes, que la gente tuviera que asistir un mínimo de ciertas reuniones, que sin esas exigencias y esos requisitos no pudiera votar. No sé, la premilitancia, la formación política. Hoy día se están estudiando muchas de estas medidas, pero no es nada que en su momento no hayamos planteado muchos de nosotros precisamente. Mira, hay un dato bien relevante y por eso es que yo estoy muy tranquilo. El año 2010 yo fui candidato a presidente del Partido Socialista y presenté un reclamo al Tribunal Supremo en esa época por acarreo masivo de militantes, incluidos vehículos municipales, en el caso de San Ramón, de otra municipalidad, fíjate, curiosamente, y en el bosque. Y me acuerdo, y mandamos fotos, y me acuerdo que en el Tribunal Supremo me contestó, sí, tiene que traernos las pruebas de quién era la que conducía los buses. Le dije, pero ¿por qué tengo que traerle? Una cosa muy absurda, ¿no? Pero no es algo reciente, es algo de larga data, y si tú revisas, y yo entiendo que la otra vez salió un reportaje, los distintos partidos, y todos los partidos tienen un bolsón de votos grandes. Y la verdad es que los partidos debiesen ser, en términos de su padrón, con excepciones y poner pic de militancia, más o menos parecido a la realidad del país, ¿no? La regla de los grandes números. El partido no es muy distinto a cómo los ciudadanos votan por el partido. Hay comunas donde nos veis mejor, hay comunas donde nos veis peor. Voy a ponerte un caso, en Independencia también tenemos alcaldes socialistas y creo que el padrón, no sé, son 400, 500, votan 200, no 3.000, 4.000 votaron en la elección anterior, antes anterior y 3.000 en la anterior. No es razonable, no hay nada que lo justifique, porque por más tradición de izquierda que puede tener una comuna, en el caso de San Ramón todas las cifras demuestran que se trata de un padrón anómalo, pero efectivamente esto está presente en todos los partidos, y el problema no es del refichaje, sino que de los filtros que los partidos pueden y deben establecer. Yo te acabo de mencionar uno: sí. Premilitancia, formación política, más avales para ingresar al partido. Yo leí ayer una propuesta, probablemente lleguemos con ella. El secretario de organización, el que recibe la ficha, no debiese ser una sola persona, debiese ser un colectivo transversal, transparente, que permita... luego hay, no sé, estábamos leyendo ayer propuestas que estamos preparando para la elección del pleno, sé que voy a adelantar algunas cosas que estamos conversando, no me van a retar mis compañeros de Corrientes, pero estábamos mirando estándares internacionales. Tú puedes tener mecanismos de alerta. Cuando un padrón se dispara, tú puedes decir, aquí hay algo raro, y congelarlo y revisarlo.
antes de decir, listo, fichas validadas, o sea, tienes muchos mecanismos, pero ¿qué requiere esto, Fernando? Voluntad de sacrificar bolsones de votos, de no darle el poder a los operadores, sino que darle el poder a los militantes. ¿Sabes dónde nosotros podemos saber cuánto es la militancia real del PS? En los congresos y en las conferencias de organización donde se eligen indirectamente los militantes. Porque ahí el que va a los congresos comunales presencialmente tiene derecho a elegir. En nuestra militancia real no supera los 7.000, 8.000 militantes. Y yo prefiero esos 5.000, 7.000, 8.000 militantes, que son los que hacen vida real, que tener un padrón de 40.000 y 50.000, que en realidad muchos de ellos son simplemente fichas. Eso no le sirve a la política, ni le sirve al Partido Socialista. Estamos conversando con el diputado Marcelo Díaz. Marcelo, ahora las declaraciones de la vocero derivaron en este aviso de que el Partido Socialista se iba a presentar una acusación constitucional contra ella. ¿Tú estás de acuerdo en ello? No creo que tengamos que llegar a ese punto. La verdad es que nosotros, porque entonces vamos a ver, terminamos la acusación constitucional. Yo creo, y estamos estudiando, que puede haber mucho para la acusación constitucional contra la ministra Cubillos, porque yo creo que ella efectivamente, y hay antecedentes que sí lo demuestran, ha evidenciado una falta de voluntad de implementar las leyes que no le gustan, eso es evidente, pero son leyes de la República, los ministros tienen la obligación legal de cumplir las leyes, y la Constitución es muy clara respecto de eso. O sea, no porque a mí no me guste una ley, siendo ministro de Estado voy a ponerle miles de palitos a la rueda para que la ley simplemente fracase. Entonces, eso es parte importante de los elementos que estamos considerando para una acusación constitucional contra la ministra Cubillos. Pero creo que sería incomprensible para la opinión pública que nosotros empecemos a disparar acusaciones constitucionales como quien reparte caramelos. Ahora, yo creo que el gobierno, y ahí es donde empiezo a tener una preocupación de que hay otro fin en la incapacidad del gobierno de darse cuenta del impacto que esto tiene, no se retracta porque probablemente le resulta más conveniente mantener este tema en vitrina, en la opinión pública, en el centro del debate, la crisis económica, la insatisfacción con el cumplimiento de sus expectativas, que permitir que se visibilicen proyectos que van a estar en tabla muy prontamente, como el de 40 horas. Yo creo que ese proyecto va a ser aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado, va a ser ley de la República, y el gobierno está muy complicado con eso, porque es una batalla política, comunicacional y social que ha perdido. Entonces empiezo a pensar que el gobierno pareciera estar dispuesto a pagar el ruido que se va a generar en las relaciones gobierno-oposición, gobierno-congreso, manteniendo esto, porque si yo leo las declaraciones de Cecilia Pérez de ayer, que vuelve a decir, mire, yo me refería a esto, me referí solo a San Ramón, a algunos militantes, bueno, son declaraciones que evidentemente son contrarias a las que afirmó en su primera conferencia de prensa. Entonces, si uno toma conciencia de eso y hace esas precisiones, podría decirlo claramente y nítidamente y resolver el problema, que es lo que yo creo que corresponde. Yo insisto, esto no le hace bien al sistema político, pero le hace mucho más daño al sistema político que desde el gobierno cualquier ministro, y especialmente la vocera o el vocero, que son la voz oficial del gobierno, haga imputaciones globales a un partido, porque esto tiene efectos catastróficos y siente un presente muy nefasto. Yo ayer en una entrevista planteaba, imagínate que a alguien se le ocurra acusar, no sé, al partido Z, no voy a mencionar un partido son todos pedófilos, o son todos mafiosos, son todos contrabandistas, o son todos traficantes, no sé, de órganos. Porque resulta que hay un caso en el que hay alguien que está fichado, no me parece. Y esto, insisto, sin, Fernando, ningún matiz respecto de mi juicio crítico del modo en el que la directiva encaró el problema de San Ramón ante el primer reportaje y sobre todo desde el segundo reportaje. Yo esas críticas las mantengo aquí juntillas y las voy a sostener, y aquellos que sigan pensando que la culpa es de nosotros porque la denunciamos y no de lo que denunciamos, tienen que salir de ese autosecuestro, porque no habría material para dispararnos de esta manera si hubiésemos hecho las cosas de un modo distinto, aunque esta forma de conducirse la ministra es inaceptable. Estamos conversando con el diputado Marcelo Díaz del Partido Socialista. Marcelo, tú fuiste vocero de gobierno también, y yo decía hace una semana más o menos que yo por lo menos, desde que tengo harto carrete en esto, he visto una deformación, llamémoslo así, una deformación
en la función de la vocería desde un ente que tiene como en todas partes del mundo la misión de comunicar a la ciudadanía la acción de los gobiernos que representan, se ha transformado crecientemente, no solamente en este gobierno, sino que en los gobiernos anteriores también, en una suerte de primera línea de trinchera de enfrentamiento con la oposición, donde generalmente los voceros terminan haciendo imputaciones o dando explicaciones, pero tienen que ver mucho más con ser parte de la refriega política, que para eso están los parlamentarios en su absoluto derecho de controversia legal e institucional que corresponde en el Parlamento, pero normalmente tú no ves a los voceros de gobiernos alrededor del mundo dedicados básicamente a transformarse en una especie como de stopper de los gobiernos antes que comunicadores, básicamente los gobiernos. No sé en qué momento eso cambió, pero me da a mí la impresión de que hace ya bastante tiempo que el vocero es más bien una persona que inhibe o intenta contraatacar las críticas que se establecen, más que explicar lo que hace el gobierno. Así es, mira, yo creo que efectivamente eso tiene mucho de cierto. Nosotros tenemos un vocero que difiere de la figura del portavoz de muchos otros países en que solamente es el que entrega la opinión oficial. El caso nuestro es un ministro, nada más ministro del comité político que tiene cartera, no es solamente el portavoz. Y eso obliga a una función de equilibrio distinto, porque el ministro vocero, por la mañana no me ocurría, yo iba al Parlamento casi toda la semana. Parte de mi pega, precisamente porque ya ha sido diputado, entonces me lo pidió la presidenta, me pidió de colaborar en la labor legislativa, en el diálogo con los parlamentarios. Me acuerdo, perdón, haber terminado acompañando a Claudia Pascual en la negociación de la ley de aborto con Fatchaín, en la discusión, en la indicación. Entonces, por la misma razón que sea muy feo, yo hablé de mí mismo, y cuando me acuerdo me decían, mira, no, necesitamos un vocero tipo Vidal, o sea, alguien que vaya a la pelea. Y yo decía, mira, no creo que ese sea el rol, y a mí no me gustaba, no me ajusté, nunca me hizo sentido ese rol, quizás porque la etapa era otra, y si bien contenía los ataques al gobierno, también trataba de explicar lo que hacíamos, porque además nosotros sentíamos que estábamos muy solos en esa tarea, porque generalmente las redes de comunicación e información que ha tenido históricamente la centroizquierda, que no posee grandes medios de comunicación, sino ninguno, es su ejército de parlamentarios, parlamentarias, concejales, alcaldes, funcionarios públicos para transmitir, hacer llegar el mensaje del gobierno. Yo creo que en varias ocasiones tuve algunos rifarrafes con gente incluso de la propia coalición, de la nueva mayoría, y sentí que era muy poco productivo. Nosotros tuvimos este debate en el seno de mi equipo sobre cuál era el estilo de vocería, y al final yo dije, miren, mi estilo de vocería es entender que soy ministro político y que tengo que ir al Congreso y dialogar y interlocutar, y si yo estoy todo el día pegando patadas en las canillas, mi capacidad de interlocución se anula. A veces tienes que salir a intentar y defender, eso no cabe ninguna duda, sobre todo cuando se hacían imputaciones de manera vil, a veces sobre la propia presidenta. Claro, mi rol era defenderlo, pero yo creo que sí, yo creo que una de dos, optamos por un portavoz al estilo americano, al estilo, no sé, europeo, que no es un ministro, sino que es el portavoz presidencial, o tenemos un ministro que además es ministro de las comunicaciones, ministro de Relaciones con Televisión Nacional, y que además es un ministro político, porque por tanto participa de las definiciones políticas, y en ese sentido tiene que evidentemente ser mucho más juicioso en sus declaraciones. Fíjate el efecto sobre Cecilia Pérez, que no solamente la caída en las encuestas. ¿Qué capacidad de interlocución tiene ella hoy día con la oposición? Yo tengo pendiente de sentarnos con ella en algún momento a hablar de la nueva ley de televisión nacional, pero hoy día francamente me parece que no hay condiciones para ese diálogo, y el gobierno, para poder sacar su agenda legislativa, necesita hablar con la oposición, y la bancada del Partido Socialista es la más numerosa de la oposición en el Congreso, y es una de las más grandes en el Senado, y tiene una ministra del Comité Político que está inhabilitada, inhibida, dificultada de ese diálogo político. Entonces yo creo que y aquí yo creo que la ministra Pérez se ha equivocado, porque ha hecho como dos diseños de su vocería. Uno, todo es culpa del gobierno anterior,
a tal punto que está memizado por todos lados. Y segundo, esto de las patadas en las canillas. Y fíjate que ella tiene otros talentos, tiene otras capacidades, tiene capacidad de diálogo, una persona con la que puede conversar. La otra alternativa, Fernando, y que puede explicar el por qué el presidente la respaldó, es que ella haya sido un soldado de la batalla a la que la mandó el presidente. Eso por lo menos lo que yo he señalado. Yo no puedo creer, conociendo a Cecilia Pérez, yo no puedo creer que ella haya dicho una frase como la primera que dijo, digamos, la que involucra el contexto completo del Partido Socialista, haya hecho una situación de ese tipo que eventualmente ponía en un brete bastante delicado a su mandante, que era el presidente de la República, por un acto de improvisación. Me parece me parece que eso es un grado de irresponsabilidad que no se lo achaco a alguien que ha sido súper disciplinado y responsable desde el punto de vista de la vocería como es Cecilia Pérez. Yo también. Yo he llegado a esa misma conclusión, que ella actuó por orden del presidente, por eso cuenta con su respaldo, y ahora la situación es bien compleja porque una de dos, pues la ministra se retracte, busca una forma de enmendar sus dichos iniciales, por más que yo sé que ya lo ha intentado por las otras vías, o dos, el presidente la remueve. Entonces, pero si el presidente la mandó, es muy difícil. Y yo espero que el gobierno, mira, tiene una situación muy compleja, porque hoy en el debate presupuestario la bancada socialista decidió tener esta medida de restricción al ingreso de asesores y subsecretarios, que la derecha tampoco puede rasgar vestidura con esto. Lo hicieron durante 20 años, 20 años. Fíjate que incluso yo como ministro de la Comisión de Constitución, a pesar de Derechos Humanos del Senado, a pesar de que la ley es clara sobre la libertad de acceso de los ministros a las comisiones y a la sala, tenía que esperar que la senadora Fernández Albergue autorizara mi ingreso. Yo, para no hacer problema, me aguantaba, pero si la derecha dice, nunca hemos hecho esto es un pecado mortal, no, la derecha en esto nos ha dado cátedra de cómo bloquear la acción del gobierno. Entonces lo que estamos haciendo es ejercer un derecho, y yo sé lo difícil que es abordar la discusión presupuestaria sin asesores. Marcelo, entonces, finalmente... Espero que el gobierno rectifique, porque el efecto sistémico es muy grande. Finalmente te quiero preguntar, para que hagamos una recapitulación del tema. Finalmente, ¿en qué están ustedes? ¿Cuál es la situación exacta hoy día respecto de la denuncia que ustedes mismos hicieron respecto a lo que había pasado en San Ramón y con el padrón de militantes? ¿Y qué se está haciendo? Mira, las noticias que tenemos es que hay una comisión de expresidentes que está revisando el padrón, pero desconocemos los términos de referencia, la metodología, los procedimientos. Segundo, que se está empezando a diseñar un sistema de premilitancia y formación política, pero no conocemos el detalle de esto porque desde la elección de la mesa no ha habido ninguna reunión del Comité Central, no hay comisión política constituida. Entiendo que se va a convocar al Comité Central para el próximo 7 de septiembre, y nosotros de ahí vamos a llegar con una batería de propuestas respecto al caso San Ramón y otras también. Una muy importante que yo he venido planteando estos días, que es la ratificación de las primarias abiertas y ciudadanas para elegir a nuestros candidatos, incluidos los presidenciales, que veo que algunos los empiezan a relativizar, pero también vamos a llegar con medidas bien concretas. Una de ellas, que ya la he venido señalando, y que vamos a exigir que el Pleno del Comité Central anuncie al país que va a ir a competirle con verdadera voluntad de ganar, con candidato propio de la oposición, a Miguel Ángel Aguilera, y eso va a ser la evidencia, o eso evidenciaría que efectivamente el PS ha roto todo vínculo con ese mundo con el que no tenemos ni debemos tener nada que ver. Marcelo Díaz, diputado, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando, buenos días. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. El inicio de una nueva semana.